Ese mensaje lo cambió todo. No era un mensaje de ruptura ni una mala noticia del trabajo. Era de mi propio padre diciéndome que no vendrían a la fiesta de inauguración de mi casa. Me llamo Nina. Y ese mensaje cambió el significado de todo lo que alguna vez había construido. Decía, no vamos a tu housewarming. Tu hermano también se acaba de mudar. Ni una llamada, ni una disculpa. Solo una frase plana, más fría que la lluvia de Seattle. Lo leí 2 veces y respondí, no pasa nada, papá. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa del comedor y miré su reflejo. Madera de roble que yo misma había diseñado, suave y brillante bajo la tenue luz de la costa. Mañana llegaría el equipo de Bravo para grabar la escena de apertura de su nuevo programa de diseño. Para todos los demás era otro hito profesional, otro episodio en Prime Time. Para mí era la primera vez que mi nombre aparecería en pantalla sin estar escondido detrás del de alguien más. La villa a mi alrededor estaba en silencio, pero cada pared llevaba el eco de los años que había trabajado para llegar hasta aquí. Había planeado la velada hasta el último detalle. La puesta de mesa, la iluminación, incluso la canción que sonaría cuando entraran mamá y papá. Pero ahora no vendrían. Aún así, no borré el mensaje. Lo dejé en el móvil. Prueba de que a veces el silencio habla más alto que el amor. Si alguna vez lo diste todo solo para que te vieran y te encontraste con silencio, esta historia es para ti. Quédate hasta el final. Puede que descubras que el silencio también puede ser la respuesta más fuerte de todas. Seguramente empezó una mañana gris de Acción de Gracias cuando yo tenía 16 años. Olía a canela y calabaza asada mientras mamá se movía rápida entre los fogones y la encimera, tarareando bajito una canción de la vieja radio. Papá estaba cerca con su cámara de video, narrando toda la escena como si fuéramos los protagonistas de un anuncio perfecto de fiestas. Mi hermano Evan estaba en el centro de todo, removiendo la masa con energía exagerada, ganándose risas y elogios con cada movimiento. Mamá lo llamaba su milagro navideño y papá no paraba de grabarlo. Intenté ayudar alcanzando el bol, pero mamá me lo quitó suavemente de las manos y dijo, «Cariño, deja que lo haga Evan». Me aparté y fingí que no me importaba. Todos rieron cuando él derramó harina por la encimera y papá grabó cada segundo como si fuera lo mejor del día. Yo me quedé junto al fregadero, secándome las manos, esperando que alguien viera que ya había lavado los platos, doblado las servilletas y puesto los cubiertos en perfecto orden. Nadie miró hacia mí. Cada sonrisa, cada palabra cariñosa giraba alrededor de Evan. Cuando propuse una idea para el centro de mesa, algo sencillo con piñas y velas, papá bajó la cámara un momento y me miró. No hagas que todo gire a tu alrededor, Nina. Su tono era calmado, casi indiferente, pero las palabras dolieron fuerte. Tragué la respuesta y me di la vuelta, intentando concentrarme en el ritmo constante de los ruidos de la cocina. Evan hizo otro chiste sobre el pavo. Mamá aplaudió y papá volvió a grabar. El mundo a mi alrededor parecía girar perfectamente sin mí. Más tarde, la casa olía a verduras asadas y tartaletas. Puse un pequeño regalo en la mesa del comedor, una tarjeta pintada a mano con una frase sobre gratitud. No era gran cosa, pero había pasado horas pintándola la noche anterior. Cuando todos se sentaron, la tarjeta había sido apartada, medio escondida bajo una pila de revistas. Evan dirigió la oración esa noche, con voz fuerte y cálida. Cuando terminó con una broma sobre ser el hijo favorito, la sala se llenó de risas. Sonreí con ellos, pero un dolor silencioso se instaló muy dentro, de esos que no se van fácilmente. La cena transcurrió con el mismo ritmo que conocía desde años atrás. Papá preguntaba a Evan por el instituto, mamá contaba anécdotas de sus partidos de fútbol y yo me quedaba callada, ofreciéndome a rellenar vasos o pasar los platos. Los gestos más pequeños eran mi forma de intentar pertenecer, pero me sentía invisible. Recuerdo pensar que el silencio quizá fuera más fácil que intentar que me escucharan. Cuando los platos quedaron vacíos y las risas se suavizaron, empecé a recoger la mesa. Mamá se acercó un momento y me pasó una pila de platos. «Qué buena ayudante eres», dijo sonriendo mientras se giraba de nuevo hacia papá para hablar de las solicitudes universitarias de Evan. Sus palabras eran amables, pero no llegaron donde ella pretendía. Eso era en lo que me había convertido. Lavé los platos despacio, mi reflejo apenas visible en la ventana de la cocina. Fuera, el cielo de Seattle se había vuelto oscuro, de ese gris que lo traga todo. Arriba, la voz de Evan resonaba levemente mientras tocaba la guitarra. Me sequé las manos, subí a mi cuarto y saqué el pequeño cuaderno que siempre guardaba bajo la cama. El papel olía ligeramente a pintura y tinta. Esa noche escribí una sola frase, lo único que sabía prometerme. Un día me recordarán sin que yo tenga que pedirlo.
4 años después, abandoné Seattle con una maleta y demasiadas palabras no dichas. El aire de la mañana era húmedo, de ese que se te pega a la piel como recordatorio de lo que dejas atrás. Mamá estaba en la puerta, retorciendo las manos. Papá tenía la vista fija en la entrada del garaje. Evan ya me había dado un abrazo rápido y distraído antes de salir a encontrarse con sus amigos. Esperé algo más, una palabra, una promesa, pero no llegó ninguna. Cuando me dieron la beca completa para estudiar comunicación en California, pensé que por primera vez estarían orgullosos. En vez de eso, papá frunció el ceño como si hubiera anunciado una tontería. Comunicación no es estable, dijo. Tú eres buena con los detalles. ¿Por qué no contabilidad o derecho? Mamá añadió bajito. Está muy lejos, cielo. Allí no conoces a nadie. Quise decirles que la distancia quizá fuera el objetivo, que tal vez el espacio era la única forma de respirar, pero solo asentí. Una semana después, Evan anunció que lo habían aceptado en un MBA. El salón se llenó de entusiasmo. Papá abrió una botella de vino y mamá empezó a planear cómo ayudarlo con la matrícula. La oí decir, cubriremos lo que no alcance su beca. Nadie mencionó mi beca ni preguntó si necesitaba ayuda para mudarme. Sonreí durante todo el momento, sosteniendo mi carta de aceptación en el regazo como si fuera invisible. En California, el sol era más brillante pero más solitario. Mi apartamento era un pequeño estudio encima de una lavandería que olía levemente a detergente y vapor. Pasaba las noches editando vídeos para una pequeña agencia creativa que apenas pagaba lo suficiente para la compra. Mis comidas eran noodles instantáneos, a veces con huevo cuando podía permitírmelo. Me repetía que era temporal, que el hambre era más barato que pedir ayuda. Mi amiga Mara, estudiante de cine que conocí en la orientación, fue la única que vio a través de la fachada. Tenía esa fuerza callada que no necesita llenar el silencio para hacerlo seguro. Nos sentábamos en la azotea del edificio por las noches, compartiendo café barato y historias sobre las familias que habíamos dejado atrás. «Sabes», me dijo una vez, «no tienes que seguir ganándote un lugar en la vida de alguien. A veces irse es lo que te salva». Sus palabras se instalaron en mí como luz del sol atravesando la niebla. Durante el segundo semestre, llamé menos a casa. Las conversaciones con mamá siempre derivaban hacia Evan, su nueva pasantía, los elogios de su profesor, los eventos de networking a los que asistía. Terminaba cada llamada con, «deberías venir pronto». Aunque nadie se ofrecía a ayudarme con el billete. Colgaba, miraba mi reflejo en la pantalla oscura del portátil y me preguntaba si siquiera notaban lo callada que me había vuelto. Aprendí a construir pequeñas rutinas alrededor del silencio. Madrugadas en la playa antes de clase, dibujando storyboards en mi cuaderno. Noches tardías corrigiendo color de vídeos para clientes que nunca recordaban mi nombre. Cada proyecto me enseñaba algo, cómo equilibrar la luz, cómo encuadrar una historia para que incluso lo ordinario pareciera significativo. Quizá eso era lo que había estado haciendo toda mi vida, encontrar belleza en ser invisible. Para el tercer año, dejé de mirar los mensajes del grupo familiar. Las actualizaciones eran las mismas, los ascensos de Evan, los proyectos de fin de semana de papá, las nuevas recetas de mamá. Mis mensajes quedaban sin leer. Dolió menos cuando dejé de esperar respuestas. Cuando llegó la graduación, envié una foto con toga y birrete. Mamá respondió con un emoji de corazón. Papá no contestó. Esa noche me senté en el suelo de mi estudio, rodeada de bocetos y cajas vacías de comida para llevar. La ciudad de fuera zumbaba con una vida que no lograba tocar del todo. Pensé en los años intentando encajar en un encuadre que nunca fue hecho para mí. Por primera vez, no me sentí enfadada. Cuando cumplí los 30, por fin llegaron las llamadas de los sitios con los que antes soñaba. Empezó con una pequeña cadena local de vuelta en Seattle, la misma ciudad que una vez abandoné para encontrarme. Entré como asistente de producción, ganando apenas lo suficiente para el alquiler. Pero por primera vez en años sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. Mi supervisor, Paul, productor senior con 2 décadas de experiencia en televisión local, notó que me quedaba hasta tarde cuando todos se iban. Se apoyaba en el marco de la puerta y decía, «Tienes ojo, Nina. No lo desperdicies puliendo el trabajo de otros». Sus palabras se me quedaron grabadas, no porque fueran amables, sino porque sonaban a permiso. Bajo la tutela de Paul aprendí el ritmo de contar historias que conecta a la gente, cómo hacer que momentos ordinarios parecieran dignos de recordar. Tras meses trabajando detrás de la cámara, propuse una idea para un pequeño reportaje llamado Homes of the Sound, una serie sobre las historias escondidas dentro de las casas costeras del estrecho de Puget. Se suponía que sería algo pequeño, solo un segmento de relleno local, pero al público le encantó. La gente escribía cartas,
Enviaba fotos de sus propias casas, compartía recuerdos ligados a paredes desgastadas y muelles que crujen. En 6 meses, la miniserie se convirtió en el programa más visto de su franja. Cuando Paul se jubiló, me entregó su vieja silla de director con una sonrisa callada. Con mis ahorros y una subvención de la cadena fundé mi propia empresa, Northlicht Media. Al principio éramos solo yo y 3 freelancers trabajando en una oficina prestada, editando entre cafés y plazos. Nos centramos en documentales sobre arquitectura, artesanía y las personas que dan forma a los espacios donde viven. La empresa creció rápido, no impulsada por inversores sino por historias que se sentían reales. 2 años después, Northlicht Media ganó un premio regional de narrativa visual. Recuerdo estar en el escenario bajo las luces cálidas, oír mi nombre seguido de un aplauso que no se desvaneció demasiado rápido. Por una vez, no era invisible. Poco después, Bravo se puso en contacto. Querían que dirigiera una serie nacional titulada Open Homes Estados Unidos. Era un sueño disfrazado de contrato. El presupuesto era enorme, el calendario implacable, pero cada toma se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. Viajé de costa a costa, conociendo diseñadores, propietarios y soñadores que me recordaban todo lo que antes anhelaba. La serie fue un éxito, sindicada en múltiples plataformas. Y de pronto mi bandeja de entrada se llenó de ofertas que antes creía destinadas a otra persona. Cuando se emitió el último episodio, decidí que era hora de algo personal. Compré una villa de $12 millones en Queen Anne, una mansión en la cima de la colina con vistas a la bahía, la luz del sol derramándose cada mañana por las paredes de cristal. No era solo una casa. Era un espacio construido con cada noche sin dormir, cada bol de noodles instantáneos, cada rechazo silencioso. Convertí una parte en estudio para mi próximo proyecto, un espacio creativo para artistas noveles que me recordaban a la chica que yo había sido. Cuando terminaron los últimos detalles, escribí una carta invitando a mamá, papá y Evan a la fiesta de inauguración. Imaginé que recorrerían el vestíbulo de mármol y verían la vida que había construido sin sus aplausos. Esa noche parpadeó una notificación en mi móvil, un mensaje de papá. Nos saltaremos tu housewarming. Tu hermano también se acaba de mudar. Lo leí 2 veces, las palabras familiares en su crueldad casual. Escribí la respuesta despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. No pasa nada, papá. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa y miré alrededor de la villa, cada rincón brillando, cada luz puesta justo donde debía. El silencio ya no estaba vacío. Era tranquilo. Había esperado media vida por su aprobación y me di cuenta de que ya no la necesitaba. A la mañana siguiente, el cielo se aclaró, no mis pensamientos. Me desperté temprano, incapaz de sacudirme el dolor callado que se había instalado durante la noche. El mensaje de papá seguía en mi mente, pesado pero sordo, como un moratón que se desvanece bajo la piel. Me senté al borde de la larga mesa de roble y comprendí que la había construido para una familia que nunca se sentaría en ella. Pero algo en mí se negó a dejarla vacía. Si ellos no venían, yo llenaría esos asientos, no con quienes se habían dado la vuelta, sino con quienes habían estado calladamente a mi lado. Saqué un cuaderno y empecé a escribir nombres. El cámara que se quedó hasta tarde ayudándome a arreglar una luz rota en mi primera grabación. Mi vecina que trajo sopa cuando vio cajas de reparto amontonándose en mi puerta. Mi antigua profesora que me dijo que siguiera pintando aunque las notas dijeran lo contrario. Y mi tía Lorraine, que siempre se había acordado de mí aunque mis padres no lo hicieran. Con cada nombre, la lista parecía más una memoria que se reparaba. Ese mismo día contraté a una chef local llamada Margaret. Llegó con calma y confianza, sin pedir presentaciones más allá de un apretón de manos. Mientras repasábamos el menú, hizo una pausa y preguntó: ¿Para quién es la cena? Le dije: para gente que nunca fue invitada. No preguntó más. Solo asintió y dijo: entonces será algo que valga la pena recordar. Planeamos una cena que se sintiera honesta, nada que gritara lujo, salmón, verduras asadas y tarta de pera, del tipo que transmite calidez más que decoración. Margaret propuso algunos toques sencillos y pensados. Le dije que quería que la noche se sintiera como una conversación que llevaba demasiado tiempo esperando para empezar. Cuando llegaron los invitados no hubo alfombra roja ni presentaciones, solo el sonido de zapatos contra el suelo y risas que parecían encontrar su lugar de forma natural. Se les veía sorprendidos, emocionados, curiosos, pero ninguno preguntó por qué estaban allí. Los recibí uno por su nombre y, por primera vez en años, me sentí presente, no actuando. A medida que la cena avanzaba, el aire se volvió más ligero. Las conversaciones tejieron historias de oportunidades perdidas, bondad inesperada, pequeños triunfos que nadie había celebrado antes.
Lorraine se inclinó y susurró. Has hecho algo bueno de la nada, cariño. Al otro lado de la sala, Margaret observaba en silencio, su expresión suave, cómplice. Cuando sirvieron el postre, el espacio se sentía completo. No hubo discursos ni brindis, solo la comprensión de que esa noche trataba de ser vistos. Cuando los platos se vaciaron y las risas se calmaron, me quedé recogiendo la mesa. Cada silla había sido usada. Cada plato era prueba de que alguien había pertenecido, aunque solo fuera unas horas. Apoyé la mano en la madera suave y sonreí en silencio. Todos merecemos un asiento. Al atardecer llegó el equipo, cámaras, cables y expectativas calladas. Los recibí en la entrada, sus saludos educados y sonrisas practicadas llenando el aire con esa extraña mezcla de anticipación y contención que siempre precede a una grabación. La larga mesa estaba lista otra vez, no como escenario sino como prueba de que aquí había pasado algo real. Margaret se movía por la cocina con su habitual precisión tranquila, emplatando los últimos platos como si fuera una noche cualquiera. Pero esta noche era diferente. No se trataba de comida ni de producción ni de audiencia. Se trataba de una verdad callada siendo vista. Los invitados volvieron, los mismos que habían compartido aquella primera cena, y su presencia llenó el espacio con algo más firme que los aplausos. Cuando las cámaras empezaron a rodar, no sentí necesidad de actuar. Las conversaciones fluyeron naturales. La gente hablaba bajito, reía libremente y no buscaba la lente para validarse. Algunos miembros del equipo intercambiaron miradas, quizá dándose cuenta de que este no era el tipo de programa que esperaban. Una de las reporteras, una chica joven con cuaderno y ojos inseguros, se acercó en una pausa. ¿Qué te inspiró?, preguntó. No tuve que pensarlo mucho. La justicia no es decoración, dije. Es diseño. Lo escribió con cuidado, como si las palabras pudieran escaparse si no las atrapaba en el papel. Cuando miré alrededor, vi a los invitados inclinándose unos hacia otros, escuchando atentamente. Nadie interrumpía. Nadie intentaba dominar la conversación. Era el tipo de equilibrio que había estado persiguiendo durante años, uno construido no sobre poder, sino sobre presencia. En un momento, el cámara, un hombre mayor de pelo plateado, dejó de grabar un instante y simplemente observó. Más tarde me dijo en voz baja. No se ve esto a menudo. Gente simplemente siendo. Eso se quedó conmigo más que cualquier cumplido que hubiera recibido nunca. El equipo mantuvo el montaje sencillo. Sin filtros, sin repeticiones, sin reordenar escenas. Las luces se quedaron lo bastante suaves para ver claramente los rostros, pero no para borrar las arrugas que los hacían humanos. El ingeniero de sonido susurró por su micro. Aquí dentro se siente vivo. A medida que avanzaba la velada, empecé a notar algo pequeño pero hermoso, la forma en que la gente se miraba a los ojos sin dudar. Nadie bajaba la vista. Nadie se escondía detrás de móviles o excusas. No era perfecto, pero era honesto. Margaret estaba al fondo, brazos cruzados, observando en silencio como siempre. Captó mi mirada y asintió una vez, su expresión diciendo todo lo que las palabras no podían: gratitud, orgullo y el conocimiento compartido de que algunos momentos no necesitan encuadre para importar. El último plano de la noche captó a todos aún sentados, el leve rumor de conversación flotando en el aire. El director indicó al equipo que parara de grabar, pero nadie se movió. Solo se quedaron ahí, atrapados en algo real, sin querer romperlo. Cuando las luces se apagaron, me quedé ayudando a recoger cables, micrófonos y copas sobrantes. El aire se sentía ligero, sin cargas, como si la propia casa hubiera exhalado. Uno de los asistentes me dio las gracias por la hospitalidad, diciendo que no había sentido como trabajo. Sonreí. Para mí tampoco lo había sido. Durante años había construido decorados e imágenes que parecían pertenencia. Pero esa noche, por primera vez, no tuve que crearla. Simplemente viví dentro de ella. Y por primera vez, no estaba actuando. Estaba en casa. Una semana después, el episodio se emitió una mañana lluviosa en Seattle. No había planeado verlo en directo, pero el sonido lejano de truenos hizo que la casa se sintiera más pequeña y, de alguna forma, pareció lo correcto dejarlo sonar. Mi móvil empezó a vibrar mucho antes de que terminaran los créditos iniciales. Los mensajes se apilaban unos sobre otros, algunos de compañeros, otros de desconocidos, unos pocos de números que había borrado hacía tiempo. La mayoría eran simples: trabajo precioso. Gracias por decir lo que nadie dice. Sin embargo, cada uno se sentía como una pequeña ola tocando una orilla que no pisaba desde hacía años. A media mañana recibí una llamada de la tía Lorraine. Su voz era cálida, firme como siempre. «Lo hiciste bien, cariño», dijo.
Ahora ellos enfrentan lo que tú cargaste durante años. No respondí al principio, solo dejé que sus palabras se hundieran. No había amargura en su tono, solo reconocimiento, una especie de paz que no necesita perdón para existir. Más tarde supe que una vecina de mamá la había llamado esa mañana emocionada diciendo: «Acabo de ver a tu hija en la tele. ¡Qué proyecto tan bonito!». Al parecer, la conversación no salió como ella esperaba. Durante horas, mamá no dijo nada. Luego, por la tarde, subió una foto del episodio a sus redes con la leyenda: «Qué orgullosa». Se extendió rápido, no por amor, sino porque la gente notó el momento. Los comentarios se llenaron de confusión educada. ¿No decías que se había ido de casa hace años? Qué curioso que el orgullo encuentre voz después del aplauso. Mi hermano Evan estuvo callado 2 días. Luego alguien de su oficina preguntó públicamente por qué no había estado en la cena. Su respuesta fue vaga, una línea sobre viajes y conflictos de agenda, pero quienes habían visto el episodio parecían entender más de lo que él dijo. Unos amigos suyos compartieron clips míos hablando de pertenencia, añadiendo notas calladas como: «Uy, oh, eso tuvo que doler». Después dejó de responder del todo. Papá llamó 6 veces esa semana. No contesté ninguna. Cada vez que sonaba el móvil, el pecho se me apretaba, pero no de rabia, más bien como la leve presión de un moratón viejo que ya no me controla. En la 7ª llamada lo dejé saltar al buzón y escuché después. Su voz temblaba. «Taste sex. Has hecho algo bueno». Luego silencio, una respiración profunda. Y por fin: «Estoy orgulloso, Nina». Era extraño cómo esas palabras, que una vez fueron un sueño lejano, llegaban demasiado tarde para importar, pero no demasiado tarde para sanar. Los correos de los espectadores seguían llegando. Una profesora de Ohio escribió que había usado el episodio para abrir un debate en clase sobre justicia. Un arquitecto jubilado contó que la cena le recordó el proyecto de mesa comunitaria de su difunta esposa. Una madre dijo que su hija adolescente había decidido invitar a una compañera solitaria a comer después de verlo. Leyéndolos, me di cuenta de que la historia había dejado mis manos y se había convertido en algo más, algo vivo. Al caer la tarde, la lluvia no había parado. La ciudad fuera era un borrón de plata y gris. Estaba junto a la ventana, café en mano, viendo el agua trazar caminos por el cristal. Pensé en mamá sentada detrás de su pantalla, en Evan evitando preguntas, en papá tendiendo la mano después de tantos años. Nada de eso se sentía como victoria. En realidad no. Se sentía como el clima, impredecible, limpiador, necesario. Lorraine volvió a escribir esa noche: «Algunas tormentas no destruyen, revelan». Sonreí mirando la lluvia que no había parado en todo el día. Tenía razón. Algunas tormentas lavan más de lo que arruinan. 2 meses después, volví a hacer las maletas, pero esta vez para La Paz. Las cajas eran más ligeras, no porque tuviera menos cosas, sino porque solo llevaba lo que era mío. Sin expectativas, sin explicaciones, sin fantasmas de una mesa familiar que nunca me hizo sitio. Alquilé una casita en Portland junto al río, un lugar tranquilo con suficiente luz para recordarme que las mañanas pueden empezar sin ruido. La primera noche dormí sin mirar el móvil. Al despertar, no sentí necesidad de mirar atrás. Unos días después apareció un correo de mi hermano Evan. El asunto era simple: deberíamos hablar. Lo leí una vez y lo borré sin responder. No había enfado en ese gesto, solo claridad. A veces el silencio no es castigo, es protección. Lo había aprendido por las malas. Cada llamada sin contestar, cada disculpa tardía ya me habían enseñado lo que la paz requería: distancia. El trabajo me siguió con suavidad, no como antes, cuando la ambición tenía dientes. Bravo volvió a contactar preguntando si haría una segunda temporada del proyecto de la mesa. El mensaje era cálido, el tono respetuoso. Dudé, luego escribí despacio: «Sí». Pero esta vez sin familia, solo historias. Aceptaron de inmediato. Sonreí al darme cuenta de que, por primera vez en mi carrera, no perseguía reconocimiento. Elegía alineación. Los días en Portland se instalaron en un ritmo casi meditativo. Me levantaba temprano, caminaba junto al río y veía el agua captar la luz. Mis pensamientos ya no giraban alrededor de conversaciones inacabadas o palabras que desearía haber dicho. Simplemente flotaban como madera a la deriva, libres de dirección, pero avanzando. Margaret llamó una vez para ver cómo estaba, diciendo que el tema de la nueva temporada, pertenencia sin permiso, ya se estaba comentando. Le dije que encajaba. Se rió, entendiendo sin necesidad de que explicara.
A veces pasaba por pequeños restaurantes o cafeterías y veía familias dentro, gente hablando sobre comidas compartidas, sus caras brillando con algo que ya no podía nombrar. Pero en vez de envidia sentía alivio. Ya no medía mi valor por los sitios a los que no me invitaban. El silencio que había construido era firme, no frágil, y lo cuidaba con la delicadeza que solo llega después de romperse. Las cartas de los espectadores seguían llegando, reenviadas desde la productora. Una mujer escribió que había empezado noches de mesa para sus vecinos solo para recordarse que la bondad no requiere sangre. Otra dijo que había perdonado a su madre, pero solo después de entender que perdonar no significa volver. Cada historia era un recordatorio de que lo que empezó como un programa se había convertido en algo más profundo, un mapa para gente que encontraba el camino de vuelta a sí misma. Cuando llegó el otoño, la ciudad se volvió dorada y lenta. Pasaba las tardes junto a la ventana, a veces editando guiones, a veces sin hacer nada. El silencio ya no se sentía como ausencia. Se sentía ganado. No necesitaba cierre de mamá ni de papá, ni una disculpa de Evan. Su silencio ya no resonaba. Simplemente existía, como el sonido del viento entre las hojas, presente, pero ya no personal. La paz, comprendí, no se encuentra en la reconciliación. Se encuentra en la liberación. No se trata de perdonar a quienes te hirieron para que ellos duerman mejor. Se trata de perdonarte a ti misma por haber esperado tanto tiempo a dejar de intentarlo. Una mañana preparé café y miré el río pasar, lento y seguro. Mi móvil vibró otra vez. Otro mensaje de un productor de cadena pidiendo reunión temprana. Sonreí, silencié la notificación y di otro sorbo. No todo merece respuesta. Durante años había construido mesas esperando que otros se sentaran conmigo. Ahora por fin lo entendía. La paz no se encuentra en su mesa. Construí la mía. A veces la distancia es el único lenguaje que entiende el amor. No le debes a nadie acceso a tu paz, ni siquiera a la familia. La vida callada que construyes después del rechazo es la prueba más ruidosa de tu valor. Si no aplauden por ti, aplaude tú y sigue caminando. La fuerza para irse no significa ausencia de amor. Significa elegir el tipo de amor que no duele. A veces la paz no se da, se construye un límite a la vez. Gracias por escuchar hasta el final. Si la historia de Nina te recordó la tuya, comparte tus pensamientos abajo. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu familia para proteger tu paz? Tus palabras pueden ayudar a alguien más a encontrar la suya. Recuerda, la sanación no siempre llega con una disculpa. A veces llega con el silencio. Suscríbete si crees que la paz vale la pena proteger aunque el amor cueste demasiado.